Hola a todos y bienvenidos a un episodio más, no sé qué número, esas cosas no importan, de Pasabante de Cuarentena. ¿33? 30 y... algo. 30 y... ¿33? 40. ¿40? No es cierto. 41. ¿Cuándo llegamos al 40 y por qué no No festejamos? sabemos cómo llegamos al 40. Bueno, porque estas personas quieren festejar por todo. Si no, ¿por qué? Se vale. Cualquier pretexto es bueno para echarse Claro. unos Claro que sí. tragos claro que coquetos. sí. Unos drinks. Hablando del tema de hoy, claro que todo se debe celebrar. Todo lo que se pueda. Todo lo que se pueda se Todo debe lo que se celebrar. pueda hay que aprovecharlo. No hay razones, ¿ah? Las pequeñas victorias. Inventamos, las pequeñas victorias. Pequeñas victorias. En fin, hoy, gente de aquel lado, vamos a hablar de un tema bastante serio. Empezamos muy relajados porque tomamos mucho café. Entonces, y no solo Compígete. café, sino... Tomamos café y estas cosas, entonces tenemos energía, pero es un tema muy serio. Y antes de empezar, me gustaría decir una cosa. Es probable que muchas cosas de las que hablemos aquí sean un poco fuertes o pesadas y que además tengamos como visiones diferentes tanto respecto a cómo tomarlas y cómo resolverlas, o así por así decirlo, y sobre qué está bien y qué está mal. Vamos a hablar de las crisis o la crisis, porque yo sentiría, ahorita vamos a hablar respecto, que es una grandototota, ¿no? Que es una grandotota y no varias crisis. Y sigo hablando de crisis. de la crisis humanitaria o las crisis humanitarias, como ustedes la sientan mejor. Bro. Como ustedes prefieran entenderlo, como una gran crisis o como pequeñas crisis que se vuelven una cosa que al final todos nos enteramos, ¿no? Pero antes de pasar a los temas difíciles y controversiales, Paula, ¿cómo estás? Bien. Ya renovada después del ceremonia y del hurto de mi celular. Ay, güey. Sí, creo que ya todo el mundo sabe, pero sí, me robaron mi celular. Te encontraremos, Rufián. Ajá. Muy No, bien. y sí me dio... O sea, sí me angustió mucho por toda la información que está contenida en tu celular. Ahora, o sea, sí... Me puso a pensar mucho eso. Sí. O sea, Sí. porque antes tu Nokia modelo 4000, pues como que nada más tenía la viborita y así, entonces como que no había tanto problema, era como bueno. Pero ahorita sí ya está toda tu identidad y hasta cosas financieras, o sea, sí es algo, Sí. está muy cañón. Pero bien, ya estoy animada porque ya casi vamos a ir al concierto de Aurora. Sí, hablando de cosas para más. celebrar. Hablando de conciertos. Y conciertos. Y que leí que se publicó o sacaron la revista electrónica donde pusiste el artículo. Ah, sí. A ver ahí. Sí, es cierto. A ver ahí. También. A ver También ahí. es una razón para celebrar. Sí, se publicó. Es un ebook de la CIP Joven, que lo hice con mi gran colega Omar. Y creo que, bueno, tenemos varias cosas ahí como que preparándose, pero esta es la primera que se logra publicar después de mucho tiempo, así que... Sí. Bien. Sí, Muy, échenle un muy ojo. good. Vayan a Beautiful. verlo. Sí. Podemos Sí, les poner el link interesa. por ahí. ¿Hay link? Ujú. Está Vamos a ahí poner abajo. el link ahí abajo en la descripción, Ujú. ¿no? Ujú. Chequen esas cosas, porque luego la gente nomás ve que salen artículos y prefiere picar el artículo sobre su signo zodiacal que sobre cosas que se trabajan, ¿no? Sí, sí. Con todo respeto. Y aparte trata de movilizaciones de América Latina que muchas veces no, o sea, sí, ni sabemos, ni nos llega la noticia, entonces, sí, está interesante, Sí. recomiendo. No es porque lo haya escrito ella. Para nada, o sea. Suena bien. Recomendación del autor. Recomiendo mi trabajo. Mm. Muy Bien good, hecho, muy ¿no? good, muy good, muy good. Ujú. Ámbar. Pues yo no estoy tan bien, la verdad. Vengo otra vez saliendo de una enfermedad que parece que he estado enferma todo lo que va del año. Entonces, pues ya no sé si sea aliviarme que ya me desenfermé, me recuperé, porque siento que ahora como que ya me quedé con la mentalidad de ya me voy a volver a enfermar, güey. Ya viene de nuevo. Pero, pues, voy a celebrar ahora esto de ya no estar enferma. Así que si me escuchan raro es por eso. Lo siento. Muy bien. Cas. Yo descansada. Tuve vacaciones, aunque no sentí que fueran vacaciones
tuve 2 semanas de vacaciones y aún así siento que no he salido de vacaciones. Tristemente, pero bien, creo que bien, relajada. Esa es la actitud. Esa es la actitud. No, la verdad no disfruté mis vacaciones, pero al pero 100. aquí andamos. Aquí andamos. Pero es salud. Mira que tener 2 semanas de vacaciones a estas alturas es... Sí, ya es... privilegio. Sí, la verdad. Te veo Ya un poco sé. más blanca ahora. En fin, sí, vamos a hablar de este tema que es un poco... Es difícil. Hemos hablado muchas cosas de pronto en los últimos temas, como decir qué pasa después de la guerra, ¿no? Y cómo después de la guerra pasan cosas cosas que nos sorprenden, ¿no? Cosas que nos gustan y tal. Y hasta parecía, ¿no? Que disfrutábamos que pasaran cosas para que se dieran cosas nuevas. Pero lo cierto es que vivirlas es muy diferente a recibir los frutos de eso. Es decir, nosotros recibimos todos los frutos de la Segunda Guerra Mundial muy a gusto y el cine y todo. Pero haber estado en la Segunda Guerra Mundial debió ser, pues, bueno, brutal, ¿no? Sí. Y ahora hemos pasado desde a lo largo de nuestras vidas con pequeñas crisis, ¿no? Y la última, por ejemplo, fue la pandemia, ¿no? Que nos tocó a nosotros, ¿no? Uh-huh. Que cambió y perdimos tiempo y dijimos, güey, no estamos haciendo nada, no está pasando nada. Y eso hizo que surgieran cosas. Pero lo cierto es que hay de crisis a crisis y hay gente que se ve obligada a huir de un país. Hay gente que muere de hambre. Hay gente que se enferma, hay brotes de cólera, hay un montón de cosas que luego nosotros no nos enteramos y sobre todo también nos enteramos de las cosas que le apasionan a los medios, que no hay que ser tímidos al decirlo, les apasiona un poco la violencia y la guerra y estas cosas. Sí. Y entonces de eso sí nos enteramos. Pero si ustedes revisan la lista de crisis humanitarias que nosotros nos pasamos hace un rato, hay más. Sí. Hay más cosas que la guerra, ¿no? Cuando pensamos abiertamente en crisis humanitaria, ¿qué es lo que piensan? Yo pienso en como para llegar a ese estatus de que te declaren tu país o tu región una crisis humanitaria. Pienso que tiene que llevar como... Yo pienso que no es una sola cosa. Digamos, no es una guerra o no es una sequía, sino que es una serie de cosas que salieron mal. O que fueron provocadas, ¿no? O sea, digamos, conflictos y de repente ese año no llovió lo suficiente y hay una sequía y entonces ahora hay hambruna y como una serie de cosas que no se pudieron parar, que un gobierno o una sociedad no logró parar. Y entonces ahora lo que necesitan es la ayuda de un factor externo. O sea, que ya ellos solos no podrían salir de eso tan fácil. Yo pienso en eso. Yo pensaba que era un momento específico. Ya. Y ahorita ya leyendo cuál es la lista de crisis, sí tiene que ver más con eso, ¿no? Que son ramificaciones de desgracias, tanto desastres naturales como económicos, como beneficios entre países, ¿no? Entonces sí tienen que ver con un montón de cosas que ya hace que el país caiga en decadencia total, ¿no? Y que sea casi de manera unificada. Aunque creo que también hay una de las listas es la desigualdad económica, ¿no? O sea, gente muy rica o con mucho poder en un país en donde de verdad la gente muere de hambre. Sí, eso está bien raro. Sí. Bueno, no está raro, ¿no? O sea, es más común de lo que pensamos. Sí, Solo sí. es extraño percibir esa realidad. Sí, claro. ¿No? Y además, como dices, nosotros estamos viviendo nuestra vida de este lado cuando hay un país que lleva años ya sin poder levantarse, ¿no? Y sin poder comer, que es una situación muy, muy difícil ver a tu alrededor y que en verdad la gente se esté muriendo de hambre. Sí, es casi un poco... Yo sé que aquí en México también tenemos problemas, pero no ver a un lado esa situación, ¿no? Tan cercana. Hay personas que lo ven muy lejos todavía y en realidad no tendría que ser así. Yo recuerdo mucho que en un episodio ya hemos hablado, bueno, hemos tocado un poco el tema, creo que específicamente hablamos de la marginación, bueno, también, de la migración, hablamos de la migración
Y yo recuerdo haber dicho que era un contexto en el cual había un estado fallido. Que suena muy fuerte, pero sí creo que es o sea, es un escenario en el cual el individuo está vulnerable y no hay como este aparato el cual le garantice pues sus derechos esenciales, ¿no? O sea, incluso el derecho a la vida. Y bueno, deja tu servicio de la salud, acceso al agua potable, en fin. O sea, hablando de todos estos derechos fundamentales. Y creo que sí, o sea, deja de existir esa garantía y por lo tanto hay personas que tienen que emigrar, se ven obligados a salir de sus casas, de sus países, pues para encontrar algo mejor, ¿no? O tener la esperanza de encontrar algo mejor a pesar de que pues en el camino incluso se encuentren con escenarios aún peores, donde pueden ser violados, asesinados y sí, pienso incluso en lo que acaba de pasar, ¿no? De los migrantes que murieron a partir del incendio que se generó a partir de justo protestas de que no se estaban dando los servicios básicos también, o sea, que no les daban agua, que no les daban comida. Entonces sí, o sea, es horrible porque justo huyes de eso y te siguen, ¿no? O sea, es terrible. Sí, incluso en ese episodio que hablamos de migración, creo que fui yo, alguien comentó que no logramos dimensionar como el grado en el que tendrías que estar tú para decidir salir de tu país. Sí. No es como que, ay, está mal, vamos a buscar otro lado, que quizás se puede pensar un poco aquí en México que, bueno, no sé, vas a Oaxaca y puedes vivir en tu pueblo y como ahí sobrellevarlo. Pero de verdad hay lugares en donde no hay forma, de verdad tienes que salir y prefieres esa situación que mencionas, ¿no? El peligro que además es con tu familia. O sea, no es solo tú, sino decides llevar a tus hijos. Sí. Entonces tiene que estar en un momento muy frenético, caótico o no sé cuál es la palabra Sí. Desolación. Pues es que es eso del estado fallido, cuando el estado no te está proveyendo de todo lo que necesitas, de lo que deberías tener por derecho, ¿no? Uh-huh. O sea, aunque, digamos, pagas el agua, ¿no? Uh-huh. Y dices, bueno, te la están cobrando. Sí, pero hay países en los que ni siquiera puedes pagar por el agua. O sea, que no existe. O sea, que no está llegando. No hay una forma de suministrar agua al pueblo. Y eso es algo fuerte, es algo duro. Porque hace rato Ámbar hacía el chiste de que somos somos vida que requiere agua, ¿no? Ah, sí. Entonces, no tener el agua significa la peor crisis que te podría pasar. Sí. Y muchas veces yo lo entiendo porque sé que nos escucha gente de Tijuana y mucha gente de Tijuana, por ejemplo, batalló mucho para aceptar a las oleadas de migrantes, ¿no? Claro. Y eran como, digamos, un poquito selectivos con quién llegaba. En ese punto, yo, por ejemplo, decía, bueno, si ustedes no están de acuerdo, está bien, no pasa nada, ¿no? No pasa nada. O sea, nada más respeta al otro, güey. Pero no tienes derecho a estar en desacuerdo de que llegue gente si quieres. Uh-huh. Si tú quieres. Esa es tu opinión personal, ¿no? Pero creo que había una especie de desinformación en el sentido de que no es el fenómeno histórico o el fenómeno social no es la caravana, sino lo que hace que exista la caravana. Y muchas veces nosotros no tenemos como ni el conocimiento para llegar a una especie de empatía con el migrante, ni las razones, digamos, justificadas para decir, es que ¿por qué vienen para acá? Y están ahí, y cosas tan simples como, es que enmugran la calle y la chingada, ¿no? Que hasta eso son como quejas medio estúpidas, ¿no? Si las tienes, yo te respeto y tal, pero estás hablando de gente donde el propio Estado está vapuleando a su gente y tienen que salir. Uh-huh. Y pasa en situaciones de pobreza extrema, de servicios, como dicen, o la guerra, güey. Uh-huh. ¿No? También creo que, bueno, desde mi punto de vista,
quizá lo digo fácil porque sí, justo no estoy en ese contexto, pero sí creo que nos hace falta como tener empatía y bueno, más que empatía, como comprensión, justo de entender de que no es que estén tomando una decisión, o sea, en muchos de los casos es que no tienen otra opción, o sea, que justo no hay seguridad en donde están. Y recuerdo una frase que leí por ahí de que solo pondrías a tu hija o tu hijo en un barco o en una barca solo si el agua es más segura que la tierra. Exacto. Y pues sí, eso, o sea, creo que ilustra todo. Y creo que esta parte de la reacción de encontrarse con otras culturas tiene mucha raíz en esto que siempre hemos hablado también, como del miedo a lo desconocido. O sea, como que sí, creo que es como un mecanismo de defensa muy natural y creo que entendible en ese sentido, como más esencialista de, pues sí, de no saber quién es la otra persona, ¿no? O qué perspectiva de la vida tiene, qué valores, o sea, al final creo que sí, estos puntos donde convergen muchas culturas como Tijuana, Marruecos, por ejemplo, quizá ya ahorita se van adaptando, ¿no? Pero creo que en un principio supongo que sí fue como un terror, pues en ese sentido, ¿no? O sea, como que, ¿y estas personas quiénes son? Y sí, o sea, creo que en ese sentido es entendible. Pues es como el miedo al otro, pero más que el miedo al otro es el miedo a lo desconocido. Sí. Sí, la incertidumbre de qué va a pasar, ¿no? O sea, porque, bueno, lo que yo, bueno, escuché varias entrevistas de migrantes que tuvieron, o sea, que se desplazaron por distintas razones, o sea, por guerra o por hambruna también. Y ellos decían justo eso de que, pues, es más seguro salirme y cruzar un continente para hasta encontrar un lugar en el que ni siquiera sé qué va a pasar, pero sé que no me van a matar o sé que no me voy a morir porque no hay nada de comer. Sí, ¿no? Pasa de tener mejores oportunidades a tener oportunidades. Ajá, sí, a saber. Exacto. O sea, saber que creo que es preferible para ellos la incertidumbre de que sigue a la certeza de que te vas a morir, ¿no? O sea, Sí. Yo creo que sí tiene mucho que ver eso que dicen, porque, o sea, yo lo entiendo en el sentido de que Tijuana está construido, por ejemplo, de migrantes, ¿no? Y ahora que nos escucha mucha gente que vive en Estados Unidos, por cierto, muchas gracias por escucharnos, por comentar y también por no estar de acuerdo, sí, que se vale. La verdad. Sí. En temas como estos es importante no estar de acuerdo, porque así tenemos más ojos, ¿no? Para ver y también nos ayuda a reflexionar. Y es una de nuestras metas. Pero ahora que nos escuchan muchos latinos en Estados Unidos, ellos han pasado por esto, ¿no? Y han ido por esta idea de buscar mejores oportunidades. Creo que lo has dicho muy bien. Pero hay lugares donde sales porque, exacto, hay 0 oportunidades. Yo no sé qué piensan al respecto, pero empieza por algo, digamos, podría ser hasta natural, ¿no? Falta de recursos naturales, ¿no? En un país. Pero luego, el recurso que sí existe es explotado por una minoría en un país. Esa minoría se vuelve, se empodera, ¿no? Y se hace con los recursos económicos y eso le da recursos también sociales, los recursos humanos. Es decir, si yo tengo el capital, yo manejo el recurso que se dé en tal país, tengo el control sobre la gente que puede trabajarlo. ¿Sí ven? Entonces, eso genera que el poder esté ubicado en una minoría, pero como se enfoca en 1 o 2 recursos, solo pueden trabajar las personas que manejan ese recurso. Y luego tenemos como una segunda fase, que es las personas que pueden trabajar para el del poder. Y el resto de las personas no se puede trabajar para el trabajador. ¿Sí se entiende? Lo estoy explicando de la manera más simple porque podríamos ponernos muy teóricos aquí. Pero la idea es que entendamos que sí es cierto que se necesita el capital para empezar, pero también el que tiene el capital siempre va a tener la ventaja porque siempre puede... Entiéndase de esta manera. Quien tiene capital puede tener trabajadores desechables. ¿Se entiende? Sí.
Que es muchas veces cuando uno apoya todo esto del capitalismo y tal, que piensa, no, pero él pone el dinero. Sí, cierto, tiene dinero. Ay, no nos vamos a alegar de cómo lo consiguió, ¿no? Ok. Pero no está entendiendo que cuando el trabajador tiene alguna especie de inconveniente, él es desechable. Ujú. Ahora, ¿qué pasa cuando un país se queda sin recursos y sigue habiendo una minoría que controla la mayoría del poder? Pues la mayoría no solo no tiene trabajo, sino que no tiene maneras de tomar recursos, ya sea para vivir, para lo que sea, ¿no? Y ahí empieza como una mezcla entre la crisis que podría ser un terremoto o una sequía, que una sequía puede no ser culpa de un humano, pero la mano del humano que en lugar de buscar un bien común, busca incluso en esas situaciones cómo hacerse de poder de gente vulnerable, es cuando genera una crisis aún más grande que la que podía ser, ¿no? Sí. O sea, lo podemos ver en países como en el continente africano, ¿no? Que obviamente los europeos se dedicaron a quitar todo tipo de recursos que había en ese lugar, ¿no? Y entonces dejó al país, digamos, en los huesos. Ahora, ¿cómo sales de ahí? ¿No? Y aparte, o sea, lo que estás diciendo me hace pensar que, por ejemplo, en Yemen, que, pues sí, justo después de la primavera árabe, creo que la primavera árabe representó quizá como una esperanza para ellos, pero es terrible pensar que pues no salió nada bien la cosa. Uh-huh. Y pues creo que más bien se convirtió como justo en esto, como en una batalla de intereses de diferentes puntos, o sea, de ver quién se queda con el poder. Uh-huh. Pues sí, o sea, justo entre ISIS, Al-Qaeda, y Los talibanes. Los sí. talibanes, Uh-huh. los hudís. Uh-huh. Y al final está la población, ¿no? O sea, que la población está ahí en medio y sufriendo Uh-huh. y muriendo. O sea, eso es lo que a mí me vuela la cabeza, ¿no? O sea, cómo es que están estos intereses, estos actores peleándose por el poder y a costa de qué, ¿no? Uh-huh. Uh-huh. Sí, es que es eso mismo. Como son pequeños grupos que saben que tienen el control de una población y que se pelean por ese control de la población, ¿no? Es un poco pensar, por ejemplo, en toda esta zona de conflicto que si tú revisas la historia te vas hacia atrás y parece que siempre hay conflicto. Y no sabemos por qué, dude, ¿no? Sí. Y luego sí sabemos por qué, ¿no? Hay muchos recursos ahí no explotados, ¿no? Sí, también justo eso iba a decir. Ahorita que estabas planteando como esta situación me recordó mucho al Líbano, que esta crisis energética que tienen y que es un resultado de cierto como monopolio. Y no solo monopolio de un grupo de personas, sino también como el hecho de que ese grupo de personas haya encontrado como esta riqueza de explotar solo un recurso, hizo que su economía y su sistema, digamos, donde tenían toda la esperanza para sacar adelante la economía, que pues es una economía difícil porque pues no tienen lugar para cosechar, importan muchísimas cosas, o sea, para poder sobrevivir. Y entonces lo que causó fue que todo se basara en una sola cosa, o sea, digamos, en una sola industria. Y entonces cuando esa industria empieza a tener fallas, y por ejemplo pasó la explosión esta del gas que dejaron en una fábrica y eso solo fue un golpe más, que pues ahora tienen que reconstruir muchas cosas y eso, entonces hace que toda la estructura se colapse, ¿no? Porque no tenían como más lugares de donde sacar esa ayuda de ellos mismos. Y entonces genera como un sistema bastante inestable, ¿no? O sea, si todo tu apoyo viene de un solo sector, si algo le pasa a ese sector, entonces se puede desencadenar una serie de cosas horribles. Sí, y pasa también, por ejemplo, en pueblos, ¿no? Uh-huh. Pueblos, digamos, aquí en México. Pueblos que se dedican a la plata. Pueblos que se dedican a las pieles. Y en algún momento tendría que irse acabando el recurso, ¿no? Uh-huh. No, sí. No sé si en Tasco todavía haya plata, ¿no? Por Supone ejemplo, que sí. ¿qué nos están vendiendo, no?
Pero, o sea, imagínate eso proyectado a una población de muchísimas más personas. Ahora, una cosa que también, a la que también quería llegar es qué tanto lo empeoramos nosotros. O sea, ok. O sea, nosotros nos... Nosotros con este podcast, ¿qué tanto? ¿Qué O sea, impacto? O sea, porque eso que decía hace rato es, sí empezamos con este problema, pero luego el humano, ¿no? O sea, sí es nuestra mano la que también está empeorando un poco la cosa, ¿no? Claro. Pero, a ver, déjame ver si lo entiendo bien. Échale. Pensando en que ya de por sí hay guerra. Ok. Y luego nosotros todavía, en vez de nivelar ciertos aspectos, echamos leña al fuego. ¿A eso te refieres? Con que... Ajá, pero no, la guerra pues sí es nuestra responsabilidad. Ajá, Pero, bueno, por o sea, ejemplo, una hay un situación- tornado ahí. Ya. A partir de un desastre natural, por ejemplo, la pandemia, ¿qué elementos o qué pilares sobresalieron aprovechándose de la población? Ya entiendo. Sí. La Eso industria estaba pensando. farmacéutica. Por Oye. ejemplo. Dun, 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 No. dun. Sí, no, o sea, bueno... Yo sí lo pienso, la verdad. Pues sí, o La sea, neta, le salió, sí. pero tampoco ir como a pensar que ellos causaron Ah, no. el No, COVID, eso ya es too No, much, eso eso ya ya es too es, much. Pero este, sí. Tomaron la Teorías oportunidad y conspiranoicas. Pero, bueno, es que a mí me hace pensar, yéndome un poco a lo teórico y ahorita regresamos a lo material, pero pienso en un sociólogo, Ulrich Beck, que habla acerca de sociedad de riesgo. Ok. Ya lo hice todo, creo. De hecho, lo he sacado mucho últimamente con todo lo que ha pasado, porque sí creo que nos da herramientas para analizar como lo que ha sucedido. Él menciona que, pues, justo el desarrollo que implica la modernidad nos ha llevado a esto, o sea, justo a la crisis, en tanto a que, por ejemplo, incluso los desastres naturales, pues son desastres no por la naturaleza en sí, sino por nosotros, porque nosotros mismos nos ponemos como en esta situación en la cual, por ejemplo, tenemos que construir cerca de, no sé, del mar, y cuando llega El tsunami. el tsunami, pues, o sea, se arrasa con toda esta población que vive ahí, o no sé, por ejemplo, en las montañas, o en fin, o sea, como que este mismo desarrollo humano nos pone en esa situación de riesgo. Y bueno, pues sin hablar de la guerra, que totalmente es producto La mano del hombre. de la mano del hombre. Y menciona como justo la sociedad como un laboratorio Ok. en el cual se llevan a cabo experimentos que ni siquiera nosotros mismos tenemos como que certeza de cómo va a terminar. Ya. Y está compuesto al final pues por decisiones políticas, o sea, por actores que toman decisiones a partir de esta parte contenciosa de intereses. Entonces, sí, creo que está interesante justo para analizar esto. Sí, pero es raro. A mí me parece que es como muy certero. En el sentido de que, pues sí, güey, si no construyes un edificio de 70 pisos, pues no le vas a tener tanto miedo a los temblores, ¿no, güey? Sí. O sea, el temblor es una catástrofe No hay necesidad de en crearse un tanto que temblor. construiste una ciudad en un lago, güey. Sí ¿Cómo tiene no? mucho sentido, güey. Y habrá alguno por allá que piense, pues entonces, ¿dónde vamos a vivir si no construimos? Sí. O sea, entendemos esta parte, ¿no, güey? O sea, pero, o sea, esa necesidad humana de construir de la propiedad privada, dude, ¿sabes? Y a partir de esa propiedad privada, de alguna propiedad privada, generar un ingreso, estamos generando también la posibilidad de perderlo. Claro. ¿Sí ven? Sí, el hecho de, digamos, que un chingo de gente migra a las ciudades, las hace un centro de probable desastre, o de que si pasa un tornado, güey, o algo pasa en esa ciudad, pues el daño va a ser muchísimo más grande. Sí, más gente ahí. Eso pensando en que tú construyes y, como decía Quetzal, va a temblar en un lugar recóndito y no va a pasar nada. Tiembla una ciudad y se vuelve una catástrofe total, por un lado. Pero también pensando en que más gente en una ciudad, hay más luces y hace que la tierra
aumente 1 grado en temperatura. También, güey, claro. También eso. O que haya mucho mercurio en los peces, o que ya tengan partículas de plástico y nosotros nos los comamos, ¿no? Pero Por eso no coman peces. Ese es crisis pecesaria. Malos nosotros que nos comemos el atún. Pero sí, es eso. O sea, ¿cómo nosotros sí ocasionamos crisis? No estoy diciendo, gente... Pues mejor nos morimos. Vamos por partes aquí, porque la gente, no, yo no tengo la culpa. Sí, no tienes la culpa de nada. O sea, cuando tú naciste ya íbamos para allá. Eso es lo primero que hay que entender, güey. O sea, cuando tú naciste ya íbamos para allá. Ya estaba todo. O sea, naciste y ya estábamos usando Aquanet. El raid ahí ¿No? en la noche y raid todo. Sí, Cerrar las que para que ventanas no te picaran los moscos y te sí, y tu hijo adolescente. Así, la laca así. Sí. 3 botes, mi mamá se echaba 3 botes. Exacto, güey. Yo no sé de qué estás hablando. Exacto, bueno, había un spray para el cabello que era como antes del gel, bueno, antes de que se pusiera tan de moda el gel, era los videos de los 80s que te gustan, están hechos con ese... Sí, para lograr el crepé así. Ajá. Entonces el Aquanet era un bote, güey, blanco grisáceo con una cinta aquí rosa y decía Aquanet. Y haz de cuenta que es lo que la gente se ponía para poder peinarse. Tiene un olor hermoso, güey. Pero en ese tiempo empieza el Aquanet, empezó el Raid, o el Oco, que era una cosa como con una bola y echabas para matar a los insectos. Y además tu hijo empezó a grafitear. Ya. ¿Sí ves? ¿El plástico? El plástico y todas esas cosas. Es una cosa muy útil. Antes y después del plástico. Muy útil. Muy útil, sí, pero... Ya sí, claro. Sí, pero antes de que piensen que vamos a hablar de cosas del calentamiento global que deberían estarse hablando, gente, la verdad, yo ya sé, yo de todos modos sé que no me va a alcanzar la catástrofe, así que no me preocupo, pero si a ustedes les preocupa, deben hablarlo. Pero sí es eso, o sea, de pronto nosotros nacimos en un punto en el que ya, güey, o sea... De verdad, yo de las primeras noticias que me asustaron, aunque no sabía nada, es que la capa de ozono tenía un hoyo, güey. Pero, ¿saben algo? Suena horrible eso. Sí. ¿Saben por qué nadie escucha de la capa de ozono en un chingo de tiempo? Porque ya no existe. No, porque al final sí funcionó. ¿Sí funcionó que la capa de ozono? Pues sí, un rato. O sea, sí, güey. Unos miles de años, No, pero es que el hecho de... Yo también me acuerdo que las primeras noticias que tengo memoria es... Hay un hoyo en la capa de ozono, güey. Y pues resulta que... Estaba leyendo justo eso el otro día. Que pues empezó a hacer como esta cosa contra los aerosoles, ¿no? O sea, de campaña contra los aerosoles. Los desodorantes ya no dañan la capa de ozono. Los desodorantes empezaron a cambiar la fórmula y Sí, todo sí, esto. sí. Y se hizo una noticia gigante y de repente pues las industrias empezaron a cambiar. Y al final, hace creo que justo en la pandemia, antes de que empezara la pandemia, hicieron el estudio de la capa de ozono y el hoyo se recuperó. ¿Ven, gente? Porque se hizo como toda esa guerra contra los aerosoles. ¿A poco? Yo pensé que no era reversible esa cosa. No, sí, porque se va como otra vez los gases. Mira, se va recuperando, pues. Okay. O sea, si ¿ves? Si le ponemos miedo a la gente. Sí. Miedo. Yo sé, yo entiendo que mucha gente... Es que también... Es que es difícil, por ejemplo, dice Paula lo de la farmacéutica y luego de volada la CAS pensó a la gente que piensa que las farmacéuticas crearon el COVID. Pero no, o sea, el negocio de los cubrebocas y de las pastillas y tal, ¿no? Claro. Pero yo entiendo, perdón, que en muchos de los casos de crisis haya gente, sectores sociales que no creen en eso, güey. Ya. ¿No? Que no creen que sea un problema, güey. Y entonces no generan esa idea de protección de, bueno, voy a dejar de usar el Aquanet para que se tape la capa de ozono. ¿Sabes cómo? Creo que tiene mucho que ver con que hay que tener mucho cuidado porque yo estoy seguro que más de una persona que nos escucha estará en contra de la creencia de, por ejemplo, el calentamiento global. Cuando es algo que ciertamente está, pues, más que comprobado, ¿no? Por cuestiones más científicas que lo que hacemos aquí y lo que ustedes hacen en casa. Pero siempre va a existir la duda ahí de que si creemos en algo. A veces piensan que las guerras, que luego si hay unas guerras, por ejemplo, que se piensa que la guerra del Golfo nunca existió, ¿no? Vayan a leerse a Baudrillard, que habla de eso. Que era una guerra de televisión. Y entonces muchas veces los intelectuales se vuelven conspiranoicos. Incluso lo han dicho de Ucrania. Que por ejemplo. Que están montadas Sí, las imágenes. yo sí he visto muertos, pero... Han dicho que los videos
están montados. Ujú, ujú. Bueno, y quizá, bueno, es que no sé. Ay, quizás sí. No, Es que no, mira, pero Putin, por ejemplo, creo que piensa eso, ¿no? O sea, bueno, él no dice que es guerra, él dice como sí. un conflictito. es un conflicto, es una escaramuza. Sí, pero por ejemplo, yo sí pensé en esto de... Me recuerdo mucho lo que estás diciendo de... A mí me amenazaban mucho de los niños de África. Y los niños que tenían hambre en África. Y entonces toda mi vida como que lo escuché. Y no dejes comida porque los niños en África no tienen comida. Y entonces como que para mí se volvió como algo extraño que no era tan grave como era un regaño extraño, ¿no? Y entonces un día vi fotos de África y como la crisis de la sequía y la hambruna que estaba causando. De repente dije, verga, güey. No dejaste nada en el plato, ¿no? No, pues ya era muy tarde, ya. Yo dije, verga, güey, si era verdad. O sea, yo no... Y, por ejemplo, si veían la tele así de... Ayúdanos a la Cruz Roja. Yo decía, eso es una estafa. Solo te quieren sacar dinero. Y entonces no fue hasta que de repente empecé a ver fotos y empecé a investigar acerca de eso que dije, si era verdad, güey, si era una crisis. Sí es una crisis. ¿Ustedes han visto la imagen esta? Bueno, es una fotografía de un bebé Del buitre. africano y del buitre. Sí. Sí, claro. Sí, Sí, no me es jodas. Sí, está muy premiada. cabrón. Creo que es la representación de la crisis, ¿no? Sí. Sí, de hecho. Sí, es muy simbólica. Pero creo que, bueno, estaba leyendo ahorita que al fotógrafo, o sea, que no pudo con eso, que se suicidó y Sí. estuvo muy... Sí, hace varios años leí un libro que se llama El Club del Bang Bang y es justo sobre los 4 fotógrafos que estaban documentando toda la guerra, las guerras civiles en África y las crisis en África. Y justo el fotógrafo que tomó esa foto, a mí me impactó mucho porque él dijo, no era él el que hizo el libro, pero era uno de los amigos. Y al principio, según el que estaba narrando el libro, decía que él había dicho después de tomar la foto que no había ayudado al niño, que se había ido y que se había regresado al puesto de la Cruz Roja. Y entonces él dijo, me acuerdo de una parte que dijo que él, mientras escuchaba cuando aceptaba el premio y después cuando hacía noticias y daba entrevistas acerca de la fotografía, cómo iba cambiando la historia. O sea, como, no, me fui al puesto de la Cruz Roja y le llevé agua y comida. Y después cambió a, no, claro que sí, me lo llevé al puesto de la Cruz Roja. Y al final había sido como, yo lo llevé y asusté al buitre y lo llevé, ¿no? Y entonces al final el que tomó la fotografía se mató y pues ya nadie supo qué había pasado en realidad, o sea... O sea, que la culpa se lo llevó así completamente. Que al parecer creo que el niño creció hasta los 14 años y le dio una fiebre y murió. Pero que al final, que la familia del bebé que sí le agradecía, que porque de alguna manera como que Visibilizó. Sí, claro. el problema. Ujú. Pero, o sea, ahí también está como la parte ética, ¿no? Bueno, no sé. Es que es otro tema. No, está muy bien que lo toques, porque es a donde yo quiero llegar, dude. Bueno. ¿Qué haces tú? Sí tomas la foto, pero luego haces algo al respecto, ¿no? Claro. Tu trabajo es la foto, güey. Yo no Sí, culparía pero tú- nunca al señor güey. ¿Y tu persona? Tu trabajo es la foto. Sé profesional, ¿no? Toma la foto y luego haz algo al respecto. Que poco puedes hacer, la verdad. Poco puedes hacer. Claro. Sí, bueno, es que estaba pensando que parece que está tan mal a ese grado que en verdad poco puedes hacer. Pero quizá un suerito o algo, ¿no? Es que justo... Así. El problema es de No, yo dónde creo vas a que- sacar ese suero. Bueno, si tenía un puesto de la Cruz Roja. Y- Bueno, no, si estaba en un campamento de la Cruz Roja, pues supongo que... Sí, pero es que, o sea, sí, pues sí, bueno, no sé. Qué difícil. Es que es eso. O sea, pues siempre llegamos a los dilemas éticos, ¿no? Que no nos vamos a poner aquí muy incisivos con eso, pero lo cierto es que la imagen de volverte quién se volvió él, a partir de una de las imágenes más impactantes de la historia, una de las imágenes más terribles de la historia, más naturales además. También. O sea, yo veo
esa imagen y esa imagen es el ser humano en el mundo animal. ¿Sí ven? Es lo más natural del mundo. ¿Y por qué es tan feo que sea lo más natural del mundo? Porque nosotros no deberíamos pertenecer a ese círculo. Eso es lo que yo entiendo de esa foto. Porque ningún ser humano, como lo entendemos nosotros en Occidente y como el valor que le damos a la vida humana, ninguno debería estar pasando por el proceso en el que naturalmente un animal carroñero está esperando tu muerte. Sí, ¿no? El miedo a la depredación animal. Sí, güey. Es sumamente revelador cómo esa es la naturaleza humana, güey. Uh-huh. La de pertenecer al mundo animal. Pero nosotros hemos construido la realidad bajo el entendido de que no pertenecemos ahí, ¿no? Uh-huh. Sí, sí. Y entonces nosotros otra vez nacimos en eso. Y nosotros nos muestran esta foto que es impactante, güey, que ahorita voy a comentar otra foto que me parece también impactante. Es porque ese niño, en nuestra percepción, no debería estar ahí. Y cuando pensamos en que no debería estar ahí, pensamos en la razón por la que está ahí. Y la razón, crisis humanitaria. Claro. ¿No? O sea, pensar en los derechos humanos, ¿no? O sea, ese niño debería de tener agua, debería de tener comida, debería de tener un techo, güey. Uh-huh. Debería de tener seguridad. Educación. Salud, educación. No debería por qué estar ahí esperando o sintiendo que hay un buitre que está esperando que se muera, güey. Sí, además como se ve perdido. Uh-huh. ¿Sí ves? O sea, él está... ¿Quién sabe qué está pasando por su cabeza? Porque no tiene los nutrientes que debería tener para estar funcionando correctamente. Claro, o sea... ¿Sí ven? Sí. O sea, son cosas. Y en otro sentido está esta otra foto que es lo mismo que yo pienso, no tanto en la crisis humanitaria, sino en la crisis humana. Y no nos vamos a poner muy complejos en esto. Yo hablo mucho de guerra todo el tiempo, ¿no? Tengo mis percepciones acerca de la guerra. Pienso que la guerra es una de las crisis que indican la naturaleza del humano construido en el mundo. Okay. ¿Sí ven? Entonces pienso que a veces las guerras tienen una necesidad cuando combaten lo malo. Okay. Siento que las guerras son malas, sí, pero existen en tanto que existen otras cosas que son malas antes que la guerra. ¿Ok? En ese sentido, yo no creo que la guerra sea nada más un mal, sino a veces un mal necesario. Esa es mi opinión personal, no se la vayan a poner a nadie más. Hay una foto de un soldado disparándole a otro. Esta foto es exactamente, me está diciendo Amber el otro día que hablábamos de ella, es exactamente cuando la bala está dentro del sujeto al que le están disparando. Y se supone que a este soldado, porque también era un soldado, lo estaban acusando de haber matado a alguien de rango superior. Y la foto es sumamente reveladora porque no existe un juicio, no existe nada. Simplemente el sujeto toma la foto. A ver, ¿Quieres verla? pues sí. Todos la hemos visto seguramente porque es una foto muy popular. Famosa. Y de hecho sí puedes ver un poco los músculos de su antebrazo. ¿Qué está presionando? Está... Y el gesto de la cara, o sea, como de... Ajá. Y es una forma como de representar como la justicia dentro de del mundo en el que vivimos. Uh-huh. Es decir, no existe un proceso, se lo llevan, te dispara, ¿no? Uh-huh. Y es como otra forma de representar eso, ya no sea una crisis humanitaria, pero sí una crisis humana, en la que tenemos el poder, o quien tiene el poder puede decidir por la vida del otro, del que está más abajo, del acusado. Sí, claro, o sea, llegará un punto en el que, digamos, eso fue en una guerra, ¿no? En la que, o sea, que haya tanto caos en el lugar en donde estás, que la justicia se haga ahí, ¿no? O sea, y la justicia no sea, digamos, la justicia, sino que sea la idea de la justicia de la persona que te está juzgando. Sí, o sea, ya no hay un estado de derecho Uh-huh. tal cual ni... Sí, de nuevo volvemos a los derechos humanos, ¿no? Tendrías que, según nuestra percepción, ¿no?
no estoy condenando a quien haya disparado ahí, creo que tenía sus razones, pero en nuestro mundo ideal, pues te toca un juicio, ¿no? Sí, un debido proceso, ¿no? Un debido proceso, güey. Pero luego venimos a nuestra realidad mexicana donde los debidos procesos no existen, También. ¿no? Y nosotros estamos apenas en una crisis política, en una crisis respecto a la justicia y al derecho. ¿Cuánto nos falta para acercarnos a la idea de que nosotros vamos a tener que movernos a otro lugar, ¿no? O sea, también la inminencia de una crisis debería ser, gente, una razón por la que nos cuidamos, ¿no? Pues yo creo que también es difícil identificar cuando ya es inminente la crisis, ¿no? ¿Sí? O sea, creo que si estás, digamos... O sea, ¿tú como ciudadano o...? Ajá, tú estar ahí, ¿no? Por ejemplo, aquí, güey, están teniendo que hacer... plantando nubes, güey. O sea, generando nubes. Porque se está generando una sequía en México. Y no hay agua para la ciudad, no hay agua para todo el Valle de México, pero nadie se está yendo todavía, no. Nos han dicho desde hace años que cada año se vacía más rápido el sistema de agua, ¿no? El Cutzamala. Pero nosotros nadie está huyendo, pues, nadie está diciendo, vamos a empezar a irnos a otro lado con más agua. Uh-huh. Vamos a empezar a reubicar gente. Creo que es difícil... no sé si identificar o empezar la acción para parar la crisis. Uh-huh. O sea, creo que es... aunque te están diciendo una cosa de urgencia, ¿no? Ya no ocupes agua, ya no... O sea, cuida el agua, cuida tal cosa, no se puede. Es extraño, ¿no? O sea, la crisis va a dar hasta que ya no salga agua. Uh-huh. Yo creo que ahí es cuando la gente dice, ay, güey, si era de verdad. Creo que es difícil hacer ese paso de acción. Sí, todavía sigue siendo un poco, bueno, en parte, culpa del Estado en general. Sí. Ahí como que me gustaría más entender cómo funciona eso porque pues sí sabemos que hay muchas colonias que se quedan semanas sin agua. Uh-huh. Y aún así no se está considerando una crisis, ¿no? Sino que el Estado no está proporcionando lo que es derecho de los ciudadanos. Cuando Uh-huh. se debería entender como una crisis Pues en sí. este momento de falta de agua. Uh-huh. Lo que pasa Ajá. es que es en zonas muy específicas. Pues yo, cuando empecé a conocer gente de aquí, empecé a ver que en realidad ellos tienen que levantarse a cierta hora a tener agua para el día. Uh-huh. Tenía un amigo que me decía, no, es que me levanto, llegan, dejan el agua, van pipas. Ellos llenan sus cubetas de agua y luego la meten a su casa y tienen agua para el día. Entonces tienen que levantarse a cierta hora por el agua. Y como yo pienso que es esto, como lo vemos como algo del día, como una cosa que tenemos que hacer, pero el gobierno sí nos está trayendo las pipas, entonces no pensamos que hay un problema. Sí, se vuelve como parte de la rutina, ¿no? Uh-huh. Sí. Y también creo que, esto también ya lo he comentado, pero creo que siempre lo más cómodo y lo más fácil va a ser como la evasión del problema. Claro. O sea, sí, creo que tendemos a hacer esto, como evadir el problema ya hasta que realmente la Ya tenemos no hay vuelta encima, ¿no? atrás. Uh-huh. Y por ejemplo, pienso el caso de Chernobyl, Claro. que está la serie, debemos de verla. Dicen que está Deberíamos buena. ver esa. Pero bueno, sí pienso justo que, pues bueno, tenemos el antecedente de Chernobyl y estaba viendo que actualmente todavía hay más de 400 Plantas nucleares. Y bueno, y quizá ya tengan como ciertos parámetros, Protocolos, ¿no? ¿no? Protocolos y tal, pero pues justo es esto, ¿no? O sea, no sabemos si la persona encargada llega desvelado ese día o desvelada y... Sí. O sea, somos humanos, justo, o sea, cometemos errores. Entonces, pues sí, justo, pues pasó esto de Chernobyl. Y vaya, o sea, aunque los pobladores de Chernobyl sabían que había una planta ahí, pues nunca imaginaron eso, ¿no? O sea, no Uh-huh. tenían en su mente como la posibilidad de que pudiera existir como esa tragedia tan grande. Y justo leí un texto de Alexeyevich Svetlana, Uh-huh. Voces de Chernobyl, y
es muy fuerte porque, pues sí, justo recupera testimonios. Y, bueno, solo leí un testimonio, la verdad. Es que, bueno, fue una lectura de una de mis clases que es muy buena y que justo creo que me ha dado como más dimensiones para analizar esta parte justo de la crisis humanitaria, de las catástrofes, de la violencia, del testimonio. Y bueno, esta autora escribió este libro y también otro de la Segunda Guerra Mundial. Recuperó las voces de las mujeres en la guerra. Y está brutal. Y bueno, esta parte de Chernobyl es el caso de una mujer que su marido era bombero y pues bueno, sí, o sea, es terrible porque pues él va y está ahí y al final pues termina en el hospital y poco a poco se va degenerando, o sea, incluso describe esto como que las llagas salían de dentro para afuera y se iba, no, o sea, sí, es muy, muy impresionante cómo describe esto, cómo se va descomponiendo el cuerpo a partir de la radiación y lo, no sé, lo terriblemente impresionante es que esta autora logra recuperar como la parte emocional, o sea, porque dice que esta mujer, a pesar de que sabía que no debía de ver a su esposo, ella iba y se ponía de acuerdo con las enfermeras y lograba como que escabullirse y tal. Y bueno, en fin, no les quiero spoilear. Sí los invito a que lo lean. Pero justo es eso, ¿no? O sea, al final muere. Bueno, sí los voy a spoilear. Bueno, muere. Bueno, o sea, sí, o sea, al final muere. Estaba totalmente lleno de radiación. Pero cuando muere, describe cómo es que llevan el cuerpo de su esposo y lo meten en una bolsa y lo tratan como, o sea, sí, como si fuera basura y desecho como tóxico. desecho y no dejaban ver el cuerpo. Y ella decía, ¿pero por qué? O sea, si no es un criminal, no hizo nada malo, o sea, al contrario, incluso podría ser como un héroe, ¿no? ¿Por qué hacen eso? Y es esta parte, pues sí, humana de la catástrofe, ¿no? Y esta parte de los que viven esa catástrofe en primera fila. Pues de hecho eso pasó en la pandemia. Sí, me recuerdo mucho de ¿no? la pandemia. Muchas personas que ingresaron y ya no pudieron ver a su familia. Igual lo sacaban así horrible. Sí, horrible. Sí, sí. Incluso también, o sea, pensando en la pandemia, en lo de Chernobyl, la crisis del agua, o sea, todo, yo siento que es... A mí se me hace que muchas crisis o muchas catástrofes, como estaban diciendo hace rato, que digamos, acciones humanas que lo van como exacerbando, es el hecho de, no sé si es por cuestión de orgullo, digamos, a la persona en poder o al gobierno, que decide no reconocer la crisis, como no querer pasar a la historia como el que falló. Ya. Al que ya le pegó la crisis, por ejemplo, digamos, no querer declarar la pandemia antes, ¿no? Y declarar las reglas de aislamiento antes. O, por ejemplo, en Chernobyl, que se tardaron 3 días en evacuar a la gente de Pripyat. O cuando pasa un terremoto, por ejemplo, en Turquía, que acaba de pasar, y que no dejaban entrar la ayuda internacional. Porque, pues, quién sabe, güey, o sea, y que se toman como que tardan en dejar entrar la ayuda que viene de otros lados, y no sé si es por orgullo o porque no hay como comunicación entre las personas, pero que esos días en los que, digamos, se pudo haber salvado más gente y evitar como tantas muertes, ya. Es como, pienso que es una forma de evitar el pánico. O sea, si ya detonamos pandemia, va a haber pánico y es un poco de, ok, espérense, lo podemos arreglar y se está saliendo borbotones el agua del barco, ¿no? Así China construyendo, yo de verdad les juro que cuando vi que China ya estaba construyendo hospitales, dije esto no va bien, personas, y todavía no habían declarado pandemia. Sí, es cierto. Y estaban construyendo hospitales. Sí, ya sabían. Ya sabían y no le dijeron al mundo. Yo creo que justo por eso, porque no es difícil
llegar a dimensionar cómo manejarlo, ¿no? Ya a nivel Sí. pandemia y el pánico de entre países. Ujú. No, sí. Creo que también podría ser eso. Ok, sí. Igual aquí en México las medidas que se tuvieron, que hay muchas quejas de cómo se manejó, ¿no? El cubrebocas, Gatel y todo eso. Pues también pienso un poco cómo manejarlo para que se haga y no haya mucho caos. Sí, sí fue, pero sí fue una torpeza. En el caso de la pandemia, esta última, sí fue una torpeza. Porque yo me imagino que debió ser horrible. Yo obviamente sigo viendo noticias gringas, no por costumbre, pero la gente que vive en la frontera y que les tocaban las noticias de ambos lados. Los gringos diciendo, el cubrebocas no sirve. Y luego los mexicanos diciendo, el cubrebocas sí sirve. Y luego el cubrebocas no sirve, solo sirve para el que está enfermo. Entonces yo pensaba, pues si sirve o no, no te estorba. ¿No? Que todo el mundo lo use y ya, güey. O sea, nada más pónganse de acuerdo. Pero en Estados Unidos era horrible porque te decían que sí servía, luego que no servía, luego que nomás a uno le servía, luego... Entonces fue una desinformación. Yo sí siento que fue torpe. Porque no importa que le mientas a la población si es por su bien. En el sentido de, pónganse todos el pinche cubrebocas. Y ya, güey. Oh, pero sirve o no sirve. Tú póntelo, tú. Pues, Bueno, recuerdo que acá lo que decían es que solo era para el personal médico, ¿no? Ajá. Sí. Y es que también creo que algo que tenemos es que sí somos muy paranoicos. Y de hecho sí se terminaban los cubrebocas en algún punto, ¿no? Sí, O sea, no sí. había cubrebocas, no había gel, no había Exacto, alcohol. exacto. O sea, Papel también... de rollo. Papel de baño. Primero. Ujú. O sea, también quizá... No sé. O sea, sí son muchas cosas Sí, muy el complicadas. pánico es Sí. una cosa difícil de apaciguar, la Sí. verdad. El pánico, cuando ya de plano no puedes evitar lo del pánico, cuando pasa no sé, un ataque o algo, ya es como, ok, ya, pues ya hasta aquí, ya que... Pero mientras tanto, justo escuchaba un podcast en la mañana y un hombre decía que, pues que ellos sabían que iba a haber un ataque. O sea, sabían que Al Qaeda estaba buscando atacar a Estados Unidos. ¿Y qué haces al respecto, güey, no? O sea, no pensaste en los aviones y entonces no hiciste toda una medida como de seguridad que fue después. A mí no me tocó, pero cualquier gente que nos esté escuchando y que haya viajado en ese tiempo, de verdad la gente lo recuerda como, güey, porque tengo que pasar por todo esto. Los encueraban casi, güey. Sí. ¿No? Porque unos güeyes con unos cortapapeles hicieron que un avión se estrellara ¿no? Entonces, toda esta cosa de las crisis, yo sí siento que la mano del hombre lo empeora. O sea, pues sí, obviamente no siempre vas a saber. Hay un verso genialísimo de Chris Cornell que dice, después del huracán Katrina, escribió al respecto y dice en una canción, dice, te declaro culpable de haber estado durmiendo mientras debiste haber estado muy despierto. Porque si te agarra de noche... Yo siempre he pensado aquí, por ejemplo, o sea, no quiero quitarles el sueño a la gente de la Ciudad de México, pero pues nos toca la alerta sísmica y bajamos y bien a gusto y luego nos echamos una cotorreada con el vecino. con el vecino y lo que quieras, ¿no? El bolillo. El bolillo y jajaja. Memecito. Y luego dices, ay, al vecino porque siempre hay uno al que le toca en la regadera y tal, En el baño. ¿no? En el Y hotel. entonces, y ya, ¿no? En el motel. Y Ok. sí pasa. Hay fotos, siempre hay fotos. Verga, Hay güey. fotos. Y tal, ¿no? Pero si pasa en la noche, tenemos suerte de que pase en el día, dude. Es lo que no pensamos, porque en la noche no la vas a escuchar. A menos que estés consciente de que puede pasar, que se te olvida como a 3 meses después del temblor. Si pasa en la noche... Pues hay No, gente que sí. tiene sus aplicaciones y eso, ¿no? Ay, güey, qué horror. Pero sí. Pero sí me da terror eso. O sea, a mí sí recuerdo cuando fue el del 17. Yo los 2 meses después, o sea, casi dormía con pantalones y así Sí. para salir corriendo. Porque... Sí, yo no podía dormir a menos de que tuviera como... Estaba lista. Ujú. Estaba lista para huir. Sí.
O sea, es eso. O sea, no entiendes la crisis como crisis hasta que ya está. Sí. Pero siempre hay una mano ahí empujando. Por ejemplo, aquí. ¿Qué fue? La mala construcción de edificios, güey. Sí. El Repsamen, güey. O sea, ahí está la mano humana causando que la crisis o que un proceso de crisis o algo natural como un temblor sea peor. Sí. Que es que alguien decidió ahorrarse dinero con la construcción. Sí. Es como... Sí, ¿no? Además del hecho de querer ahorrarse dinero, más bien, además del hecho del error humano de la construcción y que pudo o no haber hecho bien los cálculos, Ujú. el error de poder, Sí. de Sí. querer ganar dinero y eso, ¿no? O sea, ¿tú crees que la persona que se ahorró 200,000 pesos ahí y se compró un carro con ese dinero, ¿tú crees que no va manejando sobre la sangre de niños muertos? O sea, es eso, güey, es dinero sangriento, Sucio. dinero Sí. sucio, güey. O sea, siempre, güey, el metro. Ujú. El metro está en crisis, dude. Simón. El metro está en crisis. Pero Yo la no veo Rosalía. inversión y ahora tenemos a la Rosalía y se va a llenar de asaltantes el Zócalo. Y esto que acabo de decir puede ser muy grosero. ¿Rosalía va a estar en el Zócalo? Sí. Gratis. ¿Gratis? Eso es mucho caos. Sí. Que por cierto, yo quería agregar Tienes que llegar en en la metro. parte de las medidas y lo que sucede en la pandemia. Solo quería agregar que es muy interesante cómo tú conoces a tu pueblo. O sea, tú eres el presidente, tú eres el gobernador, lo que sea. Pero no conoces cómo se va a mover en pánico, ¿no? O sea, tú te conoces a ti mismo, pero no sabes cómo te vas a mover en pánico. Sí, o sea, Sí. el pánico es un problema. Sí, es El algo pánico es un problema. que no puedes... Sí, es como el planear. factor que no puedes. Pero Sí, para no, eso impresionante. lo apaciguas con pan y circo. ¿Sí ves? Mm. Entonces es mucho más fácil. Es mucho más fácil darles espectáculos para que no estén pensando. Las cortinas de humo, les llaman, ¿no? En las noticias. Que de pronto encuentras más la noticia de un perrito que hizo tal cosa a que todos los muertos que van este año. ¿Sí ves? Sí. Y pues lo del metro, por ejemplo, ¿no? Que, miren. Sí va a ser gratis para ustedes. Gente que va a ir. Sí va a ser gratis para ustedes. Pero al Estado le está costando. Porque vi unos tweets que decían, ay, pero es gratis, hombre. No puedes usar el dinero para el metro porque es gratis. Pues es gratis para ti, güey. Para que votes por Sheinbaum. ¿Ok? Es gratis. Lo estoy diciendo muy abiertamente. Y sé que hay mucha gente que dice, es diferente. ¿Por qué? Porque quieren ir a perrear, güey. Simón. Pero sepan que van a ir bajo el entendido de que es posible que otro metro se vuelva a caer. Porque no hay dinero para el metro. Pero qué bueno que están ahí en su concierto gratis. ¿Ok? ¿Ok? O sea, pónganse truchas, homies. Es gratis para ustedes, pero no para el Estado. Y estamos usando el dinero del Estado para Perrear. perrar. Nada más digo. Hasta el Que piso. también, pues, también es divertirse, pero también tengan la idea de pan y circo, que está desde los romanos y los gladiadores, y aventarles pan, y panem et circenses, gente, nomás digo. Y es una forma de como de tapar una crisis, güey, ¿sabes? Sí. O sea, ¿cuánto cobrará Rosalía? No, cobra 20, aunque se me hace que le gustó México, ¿eh? Se me A hace que le huevo, gustó la güey. comida Le mexicana. gustó el aguachile. Le gustó el aguachile. A huevo, güey. Sí. Y probó el de aquí, güey. A Rosalía le gustó el aguachile y probó el de aquí, güey. Imagínate si probó el de Sinaloa, dude. Se nos desmaya, güey. Crisis humanitaria. Se nos desmaya, güey. Empieza a apoyar el narco, la morra. Sin duda, güey. El narco, por ejemplo. Sí la veo ahí. ¿El narco es una crisis humanitaria? Sí. ¿O solo es una crisis? Humanitaria, ¿no? Está dando bien fuerte la También. campaña del fentanilo, ¿no? Ujú. O sea, sí está bien pesado. Pues nos preocupa. Sí, los videos dan miedo. O sea, neta, sí parecen como Está extraño. zombies ahí en las calles de Estados Los Unidos. Ángeles. Ajá, sí. Sí, yo hace unos años, de hecho, casi previo a la pandemia, no sé por qué, pero me llegó un video de... Así se ve San Andrés, creo que se llama. Es una calle en Estados Unidos. Y era eso. Ujú. De verdad fue muy impactante para mí. Y todavía no empezaba lo de fentanilo. Yo no Ujú. sabía que era por fentanilo. Ujú, ujú. Sí. Sí, son 2019. zombies. Ujú. Son Sí. zombies. Ahora,
¿Cuándo vamos a aceptar? Ahora. Una vez en la clase me vieron feo porque defendí la humanidad de los narcos. Porque ustedes ya me conocerán después de tantos... Y yo defiendo la humanidad de todo el mundo. Incluso de las peores personas, dude. Pero yo defendí la humanidad del narco. ¿Cómo se dice? Su labor social. La labor social del narco. O su papel dentro de la sociedad. Dale. Huevo. No, ¿por qué no tiene labor social, David? Tiene una labor social. ¿Tiene un papel? Tiene un papel. Bueno, Oh my God. bueno, yo que crecí en el norte, gente, me tocó ver comunidades que eran alimentadas, desarrolladas Por presupuesto. por presupuesto del narco. El presupuesto narco. ¿Ok? Ajá. ¿Qué tal? Narcal. Entonces yo decidí narcal. No narcótico, narcal. Narcal. Entonces yo entiendo esa labor que tiene el narco en ciertos lugares que hace que la gente alabe al narco en muchos sentidos, ¿ok? Que son lugares donde no está el Estado, ¿no? O sea, bueno, que hay una laguna por parte de las obligaciones del Estado. Exacto. Y lo cubre los narcos. Exacto, Sí, también güey. pasa en Guadalajara. Exacto, güey. Piensen en eso. Nada más que en Guadalajara, sí hay que tener mucho cuidado. Con eso sí. Yo no quiero hablar de estas cosas en general porque me parece que pueden ser muy malinterpretables y hay grupos un poco violentos. Entonces, lo que sí es cierto es que es eso. Cuando hay una crisis del Estado, otra vez un Estado fallido en ciertos lugares del país, llega alguien a subsanar y claro, güey, que utiliza a conveniencia a la sociedad. Entonces, cuando llegan a buscar a alguien, nadie sabe quién es, nunca lo vi, aquí no, pero este grupo, digamos, del narcotráfico, ayuda a esa sociedad. Si ustedes vieron la serie de Narcos, yo no la he visto, pero supongo que ponen que en realidad este vato, ¿cómo se llama? Pedro Pascal. Pablo Escobar. Pablo Escobar, que este vato... Pedro Pascal. No, yo no sé, es lo único que escucho ahora con Pedro Pascal. Narcos. Sí, yo no sé yo no sé, ajá, porque salió Narcos, ¿no? Sí. Bueno, no sé, güey, pero si ustedes vieron y si la serie está bien hecha, yo no la he visto porque no me llaman la atención las novelas, pero Pablo Escobar ayudaba, o sea, hizo iglesias, canchas, escuelas y pasa mucho en muchos lugares del norte, güey, ¿ok? Entonces, es una crisis que resuelve problemas de otras crisis. ¿De otras crisis, güey? Oye, sí, ¿eh? Pero es que, o sea, no es por hacerme propaganda, pero sí. ¿Recuerdan el cacotopía que hablé respecto a los victimarios del narco? Bueno, de estos niños sicarios. O sea, ahí sí creo que, por ejemplo, sí se puede hablar, o sea, de una crisis humanitaria justo porque, o sea, estos niños que se suman a narcotráfico, o sea, a ser parte del narcotráfico, pues justamente crecieron en un contexto en el cual no tuvieron, pues justo el acceso a estos derechos fundamentales de los que hemos estado hablando. Que no tuvieron educación, que no tuvieron servicios, que estuvieron en un contexto de pobreza, incluso de violencia, en el cual pues es normal, o sea, sumarse a estas redes de organizaciones, ay no, se me fue el nombre. Delictivas, ajá, de estas organizaciones delictivas. Y, o sea, sí es como muy natural y muy normal, pero pues al final sí sufren, o sea, sí es un contexto en el cual no están pudiendo disfrutar de sus derechos y pues además se tienen que... Ay, no, es horrible. O sea, se tienen que enfrentar a estas situaciones en las cuales pues un niño tiene que matar a una persona, ¿no? O sea, sí. Sí, es sumamente complicado porque eso no puede estar... porque uno puede decir, bueno, pues esta escuela la puso el narco y dices, bueno, pero pues es una escuela, ¿no? Pero en el caso de los niños sicarios y tal es como, güey, ¿no? El clásico pensamiento de este niño debería estar jugando, ¿no? Sí, claro. Jugando con pistolitas de agua, ¿no?
Sí. y no con pistolas de verdad. Sí, o sea, siempre hay que ver las caras de la moneda y en el caso del fentanilo es el hecho de que se exporte. Eso le da otro matiz. Ujú. Y ese matiz es el terrorismo. ¿Sí ven? O sea, el verdadero delito mundialmente entendido del narco es cruzar droga a Estados Unidos. Lo cual es solo donde desemboca, dude. Porque el problema lo tenemos nosotros, güey. Sí. Y el problema está en la política. Y el problema está... Yo siento que en cierto sentido... Muchas veces los crímenes se dan o las organizaciones criminales se dan por una especie de marginación. Si pensamos, por ejemplo, en la comunidad negra en Estados Unidos y en la comunidad latina en Estados Unidos, esas organizaciones, esos gangs o lo que sea, tienen que asimilarse y unirse para poder, digamos, tener una vida, digamos, más o menos competente en el estilo de vida gringo, porque están marginados. No es como que... Ay, güey, como que... llegas de mexicano y te puedes meter en cualquier lugar. No, te van a decir... No, vete para allá, homie, ¿no? Y en el caso del crimen organizado... Bueno, más bien del narcotráfico. El cual, les digo, tengo mis reservas porque hacen sus cosas y uno nada más se entera de lo popular, ¿no? Que es que exportan y que construyen y tal, pero no vemos estas partes mucho más fuertes que se dan en ciertas zonas, células del sur de México. Pero también, es decir, ¿cómo fundamentamos la idea de que sí está siendo un problema mundial solo porque un país se ve afectado por todo lo que nosotros sufrimos dentro? Es decir, las muertes en la guerra con el narcotráfico se dieron aquí. Aquí y también en la frontera de Estados Unidos, donde digamos que ciertos gangs se dedicaron a eliminar gente de otras gangs, con el fin de ellos vender la droga mexicana. Esas cosas no se las cuentan las noticias, pero se las cuento yo, ¿no? Entonces sí es un problema que a veces tiene como muchas aristas, ¿no? Es decir, la crisis sí se expande, pero mientras aquí se está muriendo la gente, allá en Estados Unidos se están volviendo zombies. Y eso, imagínate tú ser la superpotencia mundial y vas manejando por una calle y la gente arrastrándose o actuando como zombie, totalmente encorvados. ¿Y es la culpa del narcotraficante mexicano? ¿O es tu culpa, dude, como país, güey? Sí. ¿Sabes cómo? Incluso es esta idea, bueno, yo creo que es esta idea de cómo puede estar pasando eso en Estados Unidos. El rey del mundo, ¿no? O sea, porque siento que tenemos esa clase de inestabilidad o de muertes, víctimas y de sistemas como de corrupción. Es bueno, pero es un país subdesarrollado, es México, güey. Tercer mundo. Siento que a veces se espera como esa clase de caos en otros países que no son este primer mundo acá súper desarrollado. Y de repente cuando llega una crisis que afecta a ellos, como que se busca solamente como la raíz principal, ¿no? Son de narcotráfico mexicano. Ahí de los está bad hombres. Los bad hombres. Y que ahí está el problema, ¿no? Eso es lo que está generando la crisis en Estados Unidos. Sí, también, o sea, lo pienso esto que dices con la crisis migratoria, o sea, también ellos es como que, pinche México, ¿por qué no hace algo, no? Y sí está como esta presión por parte de Estados Unidos hacia México, y creo que también por eso pues se aceptan, o sea, políticas migratorias que no son nada humanas, ¿no? Sí, pues lo que pasó con Obama y Peña, o sea que de repente empezó a haber, por primera vez se superó el número de migrantes sudamericanos que mexicanos que entraron a Estados Unidos. Y entonces Obama dijo, no mames, ¿qué está pasando ahí? O sea, todo está pasando por ti y no estás filtrando nada, no estás ayudando. Y entonces pues le dio una inyección de inversión a México y Peña dijo, no, sí, se va a hacer este programa migratorio, pero lo único que se hizo, en vez de, digamos, el programa que se tenía planeado, que era pues para ayudar, ¿no? O sea, digamos, la idea era ayudar como a integrar personas a la sociedad mexicana, o ayudarlos a regresar, o ayudarlos a llegar a Estados Unidos, darles seguridad. Y lo único que se reforzó, porque Estados Unidos dijo, o era lo que se insinuó,
era nada más para regresarlos. Ya. O sea, que nunca llegarán... O sea, lo único que se construyó y que se construyó bien eran los centros de deportación en vez de todos los demás centros. Y Sí. entonces, pues así como que se paró la crisis, que ni siquiera funcionó, ¿no? Pero se paró solo como cerrando las puertas, ¿no? Sí. Oye, sí fueron coetáneos Peña y Ajá, Obama, ¿va? Simón, Sí, es cierto. Simón. No sé cuál de los dos es más malo. Trudeau es el bueno, ¿no? No nos metamos en broncas. Sí, yo no sé, creo que nos vamos a empezar a extraer de tiempo, gente. Nosotros no queremos abusar de su valioso tiempo. Aunque hay que aprovechar el día, ¿no? Hay que usar la mayor cantidad de horas posible durante el día. ¿Algo que se nos haya pasado que les falta comentar? Bueno, ahorita que mencionaste si nosotros como seres humanos exacerbábamos la crisis de por sí ya hecha, me acordé de un video que me pareció muy bueno, que me enganchó desde el principio porque decía, ¿nos estamos haciendo más tontos? Ok. Y es de esos documentales que me gustan, de Dolce Vele, se llama, creo. Están muy completos y es un análisis de si en verdad nuestras generaciones ya en la actualidad, está decayendo intelectualmente. Ya. Y la respuesta fue sí. Pues sí. Y yo llevaba un rato pensándolo. ¿Pero en qué sentido? ¿Cómo? En coeficiente intelectual. Está decayendo. Sí, pues sí, O sea, a bueno, partir de la prueba esta de... lo que... Bueno, ahí se desarrollan un poquito. Dice, bueno, entonces, ¿qué es ser inteligente? Porque lo que dicen es que la estupidez no se puede medir, pero la inteligencia sí se puede medir. Y ya explican cuáles son los métodos. La estúpida. Sí, está genial, ¿no? Está genialísimo. Suena súper fuerte. Sí, sí. Y una es eso, ¿no? El examen promedio de coeficiente intelectual. Aunque ahí también explican, por supuesto, que ese examen no determina otros factores como el social o la respuesta que se tiene en problemas de tensión y todo eso, ¿no? Como que eso lo explican muy bien. Está bueno, lo recomiendo. Pero lo que quería decir es que yo lo había estado pensando porque he notado, y eso era como lo que quería plantear un poquito aquí, que no sé si yo he notado más errores en ciertas situaciones. Ahorita pongo el ejemplo. O siempre ha habido, y más bien yo las estoy notando, o sí hay más errores. Chiquitos, por ejemplo, en los subtítulos. Ya. Siempre hay errores ya. Y no sé si antes no los notaba. Pero ahora hay muchas faltas ortográficas en los subtítulos. Ya. O De puntuación y esas cosas. de ¿no? puntuación. Así, a eso me refiero con algo muy simple y tonto. Hasta ya grandes como los aviones que iban a chocar en Volaris porque alguien estaba Porque distraído. la torre de control no les estaban diciendo, Alguien no ¿no? les respondió. O sea, preguntaron 2 veces, ¿puedo aterrizar en tal pista? Y dijeron que sí. Es que estaba la pista libre. Ok, ¿puedo aterrizar en esta pista? Sí, sí. Hasta que otras personas de otros aviones dijeron, oye, es que aquí hay un avión. Y a mí me da mucho miedo porque parecería que sí estamos cayendo en unos errores que en otro tiempo no. Y tiene que ver con lo que mencionas, si nosotros estamos aumentando la crisis, porque ahí explican también que nosotros mismos nos hemos dirigido a este punto en el que el coeficiente intelectual ha disminuido. Y explican que la forma en la que se mide es por la campana de Gauss. Entonces está el punto más alto del coeficiente y ahí se va acomodando la población. Y se dieron cuenta en el 2018, no me acuerdo, unos suecos creo, que el punto máximo con el que se comparaba el coeficiente intelectual se había movido. O sea, ahora ya no, el punto máximo ya estaba acá. Y explicaron que a partir de, bueno, a mediados de los 90s. A mediados de los 90s. Sí. Que tiene que ver con un montón de cosas. Y ahí intentan explicar por qué sucedió. Tiene que ver con la tecnología, tiene que ver con
cómo hemos intentado facilitar las cosas, la memoria, todo eso. Y una persona que estuvo muy extraña, una bióloga que mencionó todos los químicos y todo lo que estamos consumiendo, también podría modificar. Había neurólogos, biólogos, teóricos del aprendizaje, así como distintos especialistas. Y cosas químicas que también nosotros ha hecho que se modifique nuestra genética un poquito. Está muy interesante. Sí, siento que a veces es como lo malo del progreso. Está extraño, ¿no? Sí, o sea, no vas a saber las consecuencias hasta que ya es muy tarde, güey. Hasta que ya están ahí y ya muchas son irreversibles. Qué chistoso, pero güey, a mí no me parece para nada sorprendente, güey. No. Yo lo viví. Yo lo he visto, así lo he visto, güey. He visto a las personas por la vida que he llevado. Me ha tocado ir trabajando con distintas generaciones todo el tiempo y estudiar con distintas... Eso fue lo más maravilloso del mundo para mí. Haber estudiado con mi generación y luego estudiar con otras generaciones ha sido como... ¡Wow, güey! O sea, ¿Tú crees que yo hubiera sido Gabino Barreda si hubiera estado con mi generación? Claro que no, güey. Claro que no, güey. Hice trampa, güey. De nada. Hice trampa, güey. O sea, pero yo creo que tiene que ver también con una especie de disciplina que estamos perdiendo. Las personas no tienen disciplina, güey. Y yo soy una de las personas menos disciplinadas del mundo, pero crecí con unas disciplinas que me llevaban como a resolver cosas, güey. ¿Sabes cómo? Y ver cómo la gente se mueve ahora. Las exigencias que piden en ciertos lugares ahora. Es como... Sí, estamos más pendejos. O sea, yo sí lo veo. Para mí es muy claro, güey. Para mí es muy evidente cómo de pronto nos hemos mimado, güey. ¿Sabes? Y creo que es algo que Ortega y Gasset dice y lo dice muy bien. Dice, nosotros vivimos en una sociedad súper mimada. Y el mimado es el que se queja, güey. Y creo que esa es la crisis intelectual de la que no hemos hablado y quería hablar. Y qué bueno que nos acercas a ella. Porque de verdad... El mimado, güey, el que tiene todo fácil, el que tiene toda la mano, el que tiene toda la información es el que se está quejando del mundo, güey. Cuando no se ha dado cuenta todos los procesos previos que existieron para darle un mundo que está más o menos funcional y que es donde ese güey tiene todo el espacio, todo el tiempo, todos estos medios para quejarse sin tener un puto argumento, güey. Sí, justo es esta frase de la... No sé si últimamente ha estado como más de moda la frase o si siempre ha estado ahí, solo hasta ahorita la he notado. Esta era de los tiempos difíciles hacen hombres fuertes, los hombres fuertes hacen buenos tiempos y los tiempos buenos hacen hombres débiles y los hombres débiles hacen tiempos difíciles. Ajá, vuelvo a empezar. Por eso la frase que alguna vez dijo la Pau, una guerrita. Pues es que lo que nos toca son tiempos difíciles, ¿no? Ahorita estamos en los tiempos fáciles. Ahorita son los tiempos fáciles. Ahorita somos personas cómodas en tiempos fáciles. Que nos debería llevar a tiempos difíciles en los que estamos empezando a vivir. Es que bien extraño porque quizá es muy ingenuo de mi parte decir, ok, bueno, tenemos muchas facilidades, tenemos más tiempo del trabajo intelectual, ¿no? Eso es en el mundo ideal. Sí, claro, en el mundo ideal. Y pensando en esas facilidades me refiero a... Pues no sé, ya llegas más rápido a un lugar porque ya tienes alguna aplicación. O no sé, así, cositas. O puedes googlear cualquier cosa, ¿no? En vez de ya no tienes que irte a la biblioteca o comprar libros, ¿no? Y no tienes que aprenderlo de memoria. Bueno, eso sí creería que es... Bueno, pero por ejemplo, ¿cuántos números de teléfono se sabe la gente de memoria? No sé, güey. O sea, yo sí pienso que en el mundo ideal, pues sí, güey, habría más tiempo y vamos a ver los otros recursos que nos quedan, güey. Lo cultural, el pensamiento, vamos a estudiar. Pero, güey, si tienes 2 horas libres en tu día, son 2 horas de TikTok. O sea, huevo, que te pendejas, güey. O sea, si antes teníamos miedo a la tele, güey, ahora extraño la tele, güey. Antes, ¿te acuerdas que todo el mundo decía la caja idiota? Y desde Adorno empezaron a decir que el vacío con más vacío y la chingada. No sabían lo que decían. Sí. No, naturalmente que Televisa nos hizo mucho daño. Eso hay que decirlo, gente.
Televisa nos hizo mucho daño a nosotros. Pero también no es lo correcto generalizar. O sea, somos más idiotas, sí, güey, pero el mundo no. Otra vez, ya nacimos con el mundo así, güey. Ah, sí, no es la... Aparte, no es la culpa de nadie en No es la específico. culpa de... No, solo se movió el punto de coeficiente intelectual y pues aquí estamos, gente. Yo no veo a Pau muy convencida. ¿Qué tienes que decir? Se me hace muy raro. O sea, Me hace muy raro. A mí se me hace también. muy raro como... O sea, como decir, como ya estamos bien pendejos porque pues ya se Ajá. movió el coeficiente y pues como el coeficiente dice que podemos hacer errores que produzcan Ajá. catástrofes o crisis humanitarias, se me hace como extraño. O sea, siento que quizá llevándolo como a esta crisis intelectual que Ujú, dices, ujú. o sea, se me hace complejo. Siento que no solamente es como cuestión de que nos hacemos más pendejos por la tecnología. Creo que eso es un poco simplista. No, sí, por eso dijimos, hay como muchos factores. Claro. Muchos factores. No sé si la tecnología, o sea, ni siquiera sé si la tecnología sea el mayor. No sé si sea el mayor. Igual yo creo que no es uno. O sea, no es nada más decir, es tu pinche celular, güey. O sea, no. Ujú. Y creo que hay muchos que no sabemos cuáles son, no sé de dónde viene y no sé si... Porque lo que yo estaba pensando es, sí, güey, una sequía, una hambruna la puedes ver, güey. Y puedes decir, a huevo, ahí está la crisis. Ujú. Pero digamos, esta crisis intelectual, o digamos, esto del coeficiente, yo diría, güey, ¿eso cómo te das cuenta, no? O sea, sí, yo también pienso, sí, bajó el coeficiente con el que se hace la comparación y se utiliza la campana. Pero que, o sea, no sabemos si ha subido algo más, güey. O sea, si ha subido alguna clase de Sí. inteligencia que no Ajá. se mide Está muy- por cosas lógicas. Además, el coeficiente intelectual nunca ha significado nada, ¿no? No determina cómo te mueves en el mundo. Ujú. Sí, no. No. Siempre me ha gustado que lo utilizan como para cierto nivel de estatus. Como, si sabías que Einstein tenía 151 y tal persona, tal actor tiene 167 y es como, Lady Simón, Gaga güey. tiene Ajá, igual. ajá. Simón, Shakira, como sus también peli- últimamente escuché de Shakira. Ajá, es como, Simón, güey, esas canciones no están cambiando la ley de la relatividad, güey. Exacto, güey, exacto. Hay un video en internet súper hermoso donde una morra, bueno, cada quien califica. Somos nosotros 4, pongamos, ¿no? Ujú. Y entonces contamos nuestro background, nuestras experiencias. Y entonces tú nos ordenas a todos, incluyéndote por coeficiente. Ujú, ujú. Y luego ella, y luego ella, y luego yo. ¿Ok? Entonces hay un güey ahí que es veterano de guerra. ¿Ok? Y se ve así bien simplón y le vale chorizo, güey. Y una morra que se cree bien vergotas, güey, así. Obviamente, o sea, tengo doctorado en no sé qué, y tal. Y entonces todos ponen al chino en primero. Por alguna extraña razón. La extraña razón siendo... Y entonces al soldado siempre lo dejan al final. ¿Ok? Y luego, después de hacer los test y tal, el host del programa los acomoda. Y la morra que se creía bien vergotas está hasta el final, güey. Así. Y es la que tenía un título y trabajaba en no sé qué revista y la chingada, güey. ¿Sí ven? O sea, también... Yo sí estoy de acuerdo con que somos más pendejos. O sea, yo lo he visto. Esa es mi experiencia personal. Y lo vemos y creo que ahora... y esto va a sonar muy fuerte, pero acusamos de neurodivergencia a mucha falta de disciplina, güey. La verdad. Sorry, güey. Ok, Sorry, sí. ¿ok? Pero tampoco creo que el coeficiente... Sí. Sí, algo dictará. Bueno, a mí lo que me gustó mucho es que sí abarca un montón de cosas. Y a mí lo que me gusta del tema es eso, que abarca el conocimiento y el saber y qué significa ser sabio. Ya vi cómo llegaste. Y sí, tiene muchísimas cosas que ver más que solo esa capacidad lógica de resolver. Está la creatividad, está tu capacidad de elección, de resolver problemas, para mí la creatividad es elemental. Sí, ese es el elemental. punto. Y eso no lo Ujú. mide el coeficiente test de coeficiente Sí, no. intelectual. También Pero- ahí en el documental mencionaron que no vas a culpar a alguien que nunca ha visto un círculo y un triángulo que vaya a resolver algo, Exacto. ¿no? O sea,
No es su culpa que Exacto. no conozca Exacto. esos dos elementos y que por eso no lo resuelva y entonces por eso es estúpido, ¿no? Creo que sí abarcaron muchas cosas. Incluso también menciona a los chimpancés. O sea, tu habilidad numérica no te hace súper inteligente, porque un chimpancé lo puede hacer. Ajá. Y bueno, creo que hasta los 4 años somos iguales intelectualmente a los chimpancés, ¿no? Sí, ellos se quedan en el 4. Y cuando ellos mencionaron eso, y creo que también tiene que ver con lo que dices de la neurodivergencia, es que no sabes en qué humor estás haciendo el examen. O sea, no sabes qué te pasó ese día que fuiste a hacer el estúpido Sí, examen. es un pedote, güey. Pero ahí, por ejemplo, en ese caso en específico, no importa el humor, tienes que hacerlo bien. Segunda vez. ¿Ves, güey? Por eso yo, mira, yo llegamos a estoy esto. de acuerdo contigo, generacionales Paula, de y la estoy de vida. acuerdo con tu, con tu desacuerdo con esta idea, güey, o cómo lo ves tú. Pero yo veo en dos ramas cómo es que no somos más inteligentes que antes. No estamos creando nada. No estamos creando nada artísticamente, güey. No estamos creando nada, güey. Estamos inventando programas que piensen, escriban, pinten, arreglen cosas por nosotros, güey. Esa es la peor crisis que yo veo en el mundo en este momento. Todo el mundo está hablando de inteligencia artificial y la gente que se está pintando nos sirve para ver en Instagram, darle like y subir la foto, güey. ¿Sabes? Ahí ese es en esa parte. Y la otra, somos más pendejos porque no entendemos que un grado de disciplina nos permite lograr un examen por más que ese día, güey, tu novia haya terminado contigo, güey. Si eres una persona que decide no participar en las Olimpiadas porque te sientes mal, entonces significa que sí vamos para atrás, güey. Porque significa que no tuviste el grado de disciplina, que es una forma de inteligencia súper pesada, güey. Tener disciplina es una forma de inteligencia súper fuerte, güey. Y si no la tienes, entonces significa que tu generación no la tiene. Aquí nunca vamos a usar generación de cristal. Porque me parece que eso es lo más irrespetuoso del mundo, güey. Nosotros hicimos esas generaciones, güey. Ellos tienen derecho a quejarse porque nosotros le dimos voz, güey. Y tienen razón, además, güey. Tienen razón. Yo nunca voy a pelear por lo que pelean ellos, porque me parece indisciplina, la verdad. Pero tienen toda la razón y todo el derecho a quejarse, güey. Y no les voy a llamar generación de cristal. Pero si no existe la disciplina, güey, para lograr alguna cosa, güey, y prefieres de verdad quejarte o hacer otra cosa en lugar de lo que quieres, güey, para mí esas dos cosas, la falta de disciplina y de creatividad, son las que dictan que no somos tan capaces como antes, güey. ¿Sabes cómo? Y creo que ahora lo que tenemos es incapacidad. Me cuesta un poco entenderlo como a partir de todo esto que hablaron ustedes, porque la verdad yo me quedé pensando justo como, o sea, llevándolo el tema como a la crisis humanitaria tal cual, que sí, o sea, al final esta parte de la intelectualidad pues es una parte humana y puede estar en crisis y tal, pero no sé, es que a mí esta parte de la crisis humanitaria, más que algo intelectual, me lleva a lo empático, a lo humano, a la empatía, ¿no? Como a situaciones justo de crisis en las que personas como tú, de carne y hueso, están sufriendo. Entonces, como que sí, llevarla a la parte intelectual me cuesta un poco de trabajo. Yeah. Pero algo que puedo como enlazar, quizás como esta parte de el riesgo a partir de lo interno, ¿no? O sea, comparándolo a crisis generadas por eventos naturales, que quizás es algo externo a nosotros, o sea, nosotros como humanidad. Entonces sí, creo que todas las crisis son generadas, crisis humanitarias generadas a partir de algo totalmente interno y humano. Y bueno, y en ese sentido, pensé también en esta parte que decíamos de, bueno, regresándolo así, a lo del narco y esto, o sea, que no solamente es, pues sí, la persona narcotraficante y tal, sino también estos vínculos entre el Estado. O sea, es que también eso lo remarco mucho, o sea, como no solo la empatía y la crisis y los sentimientos y la desesperación y tal, sino también como la parte del Estado, el papel que juega el Estado, que es
está totalmente ausente. Pero por otro lado, está haciendo vínculos, no sé, con el crimen organizado, por ejemplo, que también a la vez eso exacerba la crisis, ¿no? Y hace la cuestión peor, porque si eres habitante de un estado así y, no sé, y tu familiar lo desaparecieron, el narcotráfico porque estuvo en el lugar incorrecto, digamos que, no sé, pienso en un camionero, de hecho, que hace poco fue desaparecido porque justamente tiene que cruzar toda esta zona, ¿cómo le llaman? Zona caliente, o bueno, zona roja, o no sé cómo le llaman. Y el Estado quiere culpar a la empresa, o sea, así es como que no, es que la empresa de seguro tiene algo turbio y tal. Y bueno, escuché una entrevista, o sea, bueno, ya al final será la investigación la que hable, ¿no? Pero escuché una entrevista del empresario y genuinamente se nota que pues el güey no tiene ni idea, ¿no? O sea, de lo que sucedió, o sea, sabe que su trabajador se llama tal, que tiene 2 hijas, que ha cumplido súper bien con su trabajo, que era un trabajador estrella y tal, y no entiende cómo es que el Estado de pronto lo está involucrando en esto, ¿no? Entonces, pues sí, me hace pensar justamente que por un lado está el Estado ausente, pero también por otro lado está el Estado, pues siempre lavándose las manos, ¿no? Claro. Y bueno, sí, creo que esa sería mi concepción, o bueno, más bien como que los elementos en torno a la crisis humanitaria. O sea, sí, este estado de deshumanización y esta parte del Estado que no está. Sí, y eso es que es algo que no importa que lo repitamos 1000 veces. Para que haya una crisis humanitaria donde el hombre metió su mano, donde el hombre tiene una injerencia fuerte, que no es un tornado, que no es un terremoto, que no es la sequía, a huevo que hay un Estado fallido, como ya dijiste, ¿no? Y hay ausencia de Estado, como pasa en esos lugares donde el crimen organizado hace su casa, ¿sí? Entonces sí, y sí, yo también estoy de acuerdo en eso. O sea, cuando hablamos de una crisis humanitaria, hablamos de muerte, hablamos de hambre, hablamos de sufrimiento, hablamos de gente, fíjate bien lo que estaba pensando desde hace rato, hablamos de gente que tiene que suspender sus emociones para poder sobrevivir. Y es algo que no lo pensamos siempre, porque un güey que está en guerra que está viviendo entre misiles y entre disparos, antes que pensar en estoy sufriendo por esto, está suspendiendo sus propias emociones para poder sobrevivir. Y por eso está interesante escuchar a los supervivientes. Porque ya ahí dicen, guay, yo estaba sintiendo esto, yo estaba así, yo estaba de tal manera. Y creo que algo importante de las crisis humanitarias es que el que está en crisis debe suspender mucho de su humanidad. Y debe sacrificar mucho de su humanidad, incluso en ocasiones hasta vender su humanidad para poder sobrevivir. Hay gente que trabaja en minas en las que no deberían entrar más que máquinas por la cantidad de radiación y problemas que pueden ocasionar en el cuerpo humano. Esos güeyes deben sacrificar su bienestar, sus emociones, su salud por poder sobrevivir un día más y que su familia tenga sustento para que tú puedas tener pila en tu celular. ¿No te jode? Yes. ¿No? Sí, eso es muy cierto. Hay sangre en las crisis humanitarias. En las crisis... Ajá. Y en las crisis intelectuales, pues nomás hay. Aunque también habría que pensar. Si estamos pensando en... sí, 3 personas al poder. Imagínate que hace 10 años pudo haber tomado una mejor decisión de la que ahora. ¿Qué tal que hace 10 años se pudo haber manejado de una mejor manera una crisis de la que ahora se está tomando? Porque ya hay otras mentalidad o otra estructura intelectual. Pues pero no sé, o sea, ahí entra mi parte filosófica y siento que lo humano es malo. Otra vez el pinche humano. O sea, siento que... O sea, como era más inteligente, hubiera hecho aún más mal. Pues hubiera pensado más en su... Ajá, o sea, hubiera... ¿Más en sí mismo? Ajá. No, pero otros pensando métodos, en que ¿no? en verdad no está dentro de
de su concepción más allá. Más allá, ok, él quiere hacer algo. Ok, está en el poder. Pues, No es mala persona, digamos. Quiere hacer algo al respecto. ajá. Sí, te Y entiendo. no lo logra porque no maneja todas las cartas. Pero no puede ser que por eso es que la crisis ha llegado 10 años después, Sí, también. ¿no? También. Nada más que creo que se ve en cuestiones como el COVID, que llegó sin avisarnos y sin que nadie pudiera Y todos notarlo. así. Y entonces ciertos países lo hicieron bien, ciertos países lo hicieron cruelmente, como decir, ay, que se mueran todos y luego ya. Estados Unidos. Y ciertos países se dividieron, como Estados Unidos y como México. Y pues yo creo que ahí, por más inteligente que seas, el pueblo es pueblo y cada quien va a actuar en su mismo beneficio, ¿no? O va a creer lo que quiera. Nada más acuérdense de esto. Hay gente que golpeaba y discriminaba a los doctores por poder traer las infecciones. Y cuando vives en una sociedad así, es muy difícil pensar que no estamos en una crisis humanitaria, humana, social, intelectual, sexual, todo, ¿no? Entonces, sí, el COVID fue muy revelador para mí. Por suerte teníamos que estar encerrados, güey. La gente no lo está pensando, pero por suerte teníamos que estar encerrados. Y no las cosas, que igual lo que vimos en internet, gente tirada fuera de la central de abastos, gente... En fin, creo que ya grabamos como 100 horas, gente. Es tiempo de que nos vayamos. Seguramente vamos a tener que hacer un bonus de este video. Así que estén al pendiente. Y pues bueno, es que están bien pesados estos temas, gente. Podemos... Sí. Es que nadie está de acuerdo en estos temas, gente. ¡Ah! Ni Eminem. Eminem, dead. Entonces pónganse truchas. Si ustedes están allá y no están de acuerdo, está bien que no estén de acuerdo. Y escríbanos sus experiencias con estas crisis, si les llega la información, si no les llega, si ustedes sienten que harían algo al respecto o sienten que si va de la mano la inteligencia con las crisis o nuestra forma de tratar las crisis. De verdad, coméntenos todo lo que no todo lo que se les ocurra, porque hemos tenido ocurrencias extrañas en los videos. Efectivamente. Pero sí es importante hablar para saber si podemos retomar estos temas o si fueron incómodos o lo que sea. Pau. Híjole, sigo procesando muchas cosas. Pues sí, me quedo con muchas ganas de seguir hablando. Y sí, algo que, o sea, pensando como en el Holocausto, no sé cuál sea el coeficiente intelectual de esos momentos, pero sí. O sea, bueno, Claro. En Alemania, En además. Alemania. Claro. Más alto que el de ahora. Más alto que el de ahora. supongo que sí. Entonces, sí, en ese sentido, como que ahí me causa mucho ruido entenderlo. Ajá. La inteligencia no te hace buscar siempre el bien, ¿no? Ujú, sí, justo. Ujú. Entonces, pues bueno, sí, creo que es un tema muy amplio. Sí, creo que a mí esta parte de lo emocional y la empatía siempre me va a llegar mucho. O sea, como que va a ser mi primer referente y tal. Uh-huh. Y más hablando de estos temas. Y bueno, justo estoy tomando esta clase que les digo que es acerca del testimonio en contextos de violencia. Y sí me ha tocado ver imágenes y leer cosas terribles de la Segunda Guerra Mundial, de Chernobyl, del narco próximamente. Entonces, sí, siento que, no sé, me desgarra mucho el alma. Y creo que eso es importante, o sea, como que quizá esta parte de la crisis intelectual podría romperse un poco si más que ponerse a leer, bueno, o sea, es que también es importante, ¿no? O sea, ponerse a leer y tal, pero, o sea, como que abrir el panorama y no solamente como que estar muy a gusto en nuestra realidad, sino que más bien como voltear a ver pues otras vivencias y otras realidades, creo que nos aportaría mucho y quizá podría como, pues no sé, brindarnos un poco de luz en algunas soluciones, si es que hay solución, o sea, no sé, creo que eso es lo importante, como que no solamente cerrarse en su propia realidad y estar a gusto porque pues a mí no me pasa nada, sino tratar de justo voltear a ver a otros lados y pues sí, justo ser empáticos.
Sí, exacto. Ni siquiera leer per se, ¿no? Sino eso, ser empático. Amar, ¿tú qué? Pues yo nada más quisiera como cerrar con el hecho de... Creo que algo que se me quedó de lo que estábamos hablando es de que, o sea, si las cosas ya están tan mal como para que haya un buitre viendo a un niño esperando que se muera, ¿qué podrías hacer para cambiarlo? Yo creo que ya cuando estás en ese punto, cualquier cosa que hagas podría cambiarlo, o sea, vale, ¿no? Uh-huh. Y también, pero también no se preocupen, yo entiendo la gente que... Yo sí creo que es muy importante la empatía y comprender al otro e intentar ayudar al otro si es que está en tus capacidades, pero también entiendo que hay gente que le cuesta mucho trabajo como esa cosa de la empatía y esa cosa de comprender. Entonces yo entiendo que no siempre es posible, yo entiendo que hay gente que prefiere salvarse y salvar como justo solo a las personas que le son importantes. Entonces también creo que, o sea, también es una realidad, ¿no? No hay que, o sea, si tú te sientes así y no puedes ser capaz como de salvar a alguien más, a alguien que no tienes conexión, creo que también, o sea, es válido, o sea, ni modo, güey, ni modo, ¿no? Hay gente así y hay situaciones en las que aunque quieres ayudar, pues no puedes. Entonces, pues creo que si quieren ayudar, pues cualquier ayuda en situaciones así es válida. Incluso solo hablar del tema para que se visibilice. Y pues si no tienes como no te nace eso, pues también, o sea, ni modo, güey, así pasa. Así es la vida. Sí. Y pues ya, o sea, lo mejor sería ayudar siempre, si puedes. Sí. Y va mucho más allá. A veces ves que hay gente pidiendo dinero y te gustaría darle porque es honesto, o sea, se ve que lo necesitan. Y tú no tienes un perro 5 en la bolsa. Claro. Sí, me pasó. Y te sientes mal y luego quieres volver y ya no está ahí, ¿no? Uh-huh. O sea, también tampoco se trata de desbordarse. Creo que a veces la pura sensación de ayudar te ayuda como a mejorar y saber que la próxima vez puedes ayudar más, pero sí. Uh-huh. A veces nomás tú cabes en la carretilla de ayuda y no tiene nada de malo, ¿no? Sí. Creo también es eso que también está bien cuidar de uno mismo, ¿no? Sí. Y también algo que recuerdo mucho que tú dices, cuidar de los tuyos, ¿no? Uh-huh. O sea, el hacerle pasar un buen momento a tus cercanos también es importante. Uh-huh. Y estás haciendo algo. Justo, Uh-huh, también. uh-huh. Cas. Sí, me ha gustado mucho lo que han dicho. Lo de ver a los lados. Creo que es importante. Y sí es difícil. A veces estamos muy ocupados con lo nuestro y yo lo entiendo. Yo he sido así muchas veces. Más cuando hay mucha presión, mucho estrés, pues estamos así, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, ojalá que en algún momento de su vida tengan el tiempo de voltear a los lados y ver qué está pasando. Uh-huh. Y recomendación. Película se llama Adiós, Mr. Halfman. Está muy buena. Me acordé porque es de la Segunda Guerra Mundial. La toma de Francia. No saben muy bien qué está pasando en Francia, pero hay un momento en el que deciden desalojar, tienen que irse de ahí, y un joven, no es joven, es un viejito, de una tienda de joyería, de joven espíritu, es judío, polaco, y no quiere dejar su tienda, pero por fin se la deja a su ayudante, y el ayudante había sido explotado durante mucho tiempo. ¿Y qué hace el ayudante cuando el señor judío ya no puede salir? Encerrarlo abajo de su ático y explotarlo. Está bien fuerte, bueno, no está fuerte, la verdad es que está muy ñoña, pero creo que el argumento está muy interesante. O sea, cómo cambian los papeles en un momento de crisis. Y cómo, y me faltó mencionarlo, durante la guerra sí hay quien se vuelve muy rico y hay gente que se hizo muy rica durante la guerra porque estaban ahí todavía. Pero me refiero a que desde abajo supo una especie de emprendimiento extraño. Fue muy inteligente. Exacto. La inteligencia es el verdadero mal. La inteligencia no te hace bueno. Que viva la crisis intelectual. No te hace bueno. La inteligencia está... Qué bueno que somos. Que viva la crisis intelectual, güey. No, tampoco. Tampoco. En fin, está bueno, está chistoso. No está chistosa, pero la recomiendo. Ok. Sí, es raro. Siempre hay un beneficiario, un tercero que se hace de dinero y tal.
Y sí, las cosas cambian y a veces el que tiene... Pues la Segunda Guerra Mundial es la muestra. Sí. O sea, los ricos eran los judíos y luego acá el del bigote chistoso decidió lo contrario. En fin, muchas gracias por escuchar, muchas gracias por llegar hasta acá, muchas gracias por estar al pendiente, los que están siempre al pendiente y los nuevos también. Son temas difíciles, temas en los que en realidad cuando los hablamos fuera de cámara estamos menos de acuerdo que ahorita, ¿no? En realidad. Imagínense, ¿no? O sea, la cara que hace uno de pronto así... Se exacerba, dude. Hay gritos y todo. Viene con groserías. No es cierto, no es cierto. Tenemos un costal de box para pegarle y no pegarnos nosotros y tal. Pero son así son las cosas. El mundo es controversial. El mundo, la construcción social del mundo es una controversia. Y nosotros tratamos de entenderla como se pueda y cada quien desde su frente. Y todos nosotros tenemos escuelas diferentes, todos nosotros pensamos diferente, hemos leído cosas diferentes y yo sí apelo muchísimo a que vayan y eso, que traten de entender al mundo y traten de entender eso que no les gusta. Cuando ustedes intentan entender eso que no les gusta, van a darse cuenta que del otro lado hay gente y personas y ellos también pueden estar bien y también pueden estar mal y se bañan igual que ustedes o no. Y ese tipo de cosas. Y entonces se enojan menos, dude. O sea, dejen el enojo para gente como yo. Ustedes no se enojen. Y todo lo que dijeron ellas al final estoy totalmente de acuerdo. Hagan el día a la gente con la que están. Traten de no ofender al otro. Den un peso cuando haya que dar un peso. Y un beso cuando haya que dar un beso. Excepto si se los pide el Dalai Lama. Muchas gracias y adiós. Hasta el final para que nadie diga nada, ¿no? Hasta el final. Otro episodio, échate. Venga.